Siempre miramos continuamente qué es lo que va a pasar con la política. Continuamente queréis que hable de política, aunque realmente mi camino es espiritual y son otros contenidos. Aún así, este mes se aproximan grandes cambios y grandes movimientos que astrológicamente hacen que realmente la situación sea muy conflictiva y con muchos vaivenes que vamos a sufrir realmente por situaciones de otros países que entrarán en conflicto y será muy pronto. Todas estas noticias hacen que nos sintamos totalmente perdidas o perdidos porque no entendemos la mayoría de las cosas, lo que van a ocurrir. Soy Minerva Buiza y os traigo un contenido sobre la política española y todo lo que acontece a la Unión Europea. Vamos a ver qué va a ocurrir a lo largo de todo este mes con la política española, con los acontecimientos políticos y con todo lo que tiene que ver con la Unión Europea. Algo importante se tiene que ir valorando, ya que voy a preguntar qué va a ocurrir con el presidente Puigdemont cuando realmente pone los pies en España, ya que lo tenemos muy cerquita. Así que muy atentos y vamos a empezar este vídeo. Y vamos a empezar utilizando un tarot de Marsella, ya que lo tenemos ya Puigdemont en Francia. Así que muy pendientes, sobre todo con la clariconciencia para conectar, sobre todo con nuestro tarot. De esa manera llegaremos a conectar un poquito más lo que va a ocurrir con España. Así que vamos a cambiar un poquito la cámara para ver realmente qué es lo que va a pasar realmente. Y os pongo esta cámara, ¿vale? Aunque lo veáis un poquito distorsionado. Poco a poco se va a ir viendo bien. Vamos a ir cambiando. A ver, ya. Quitamos esto de aquí. ¿Qué va a pasar con la política española y con Puigdemont? Mira, la carta de la templanza en sí no aparece en una posición derecha, no aparece en una posición invertida. Simplemente la templanza son las negociaciones. Negociaciones que no llegan a nada, negociaciones que se quedan ahí como en stand-by, no llega a negociarse nada. ¿Por qué? Porque no hay una conexión. La conexión es importante con la carta de la templanza, ya que si está derecha, existen intermediarios, hay una conexión, hay unas conversaciones, puede haber viajes, porque nos hablaría también de los viajes, de los desplazamientos, pero sobre todo de la información que nos llega a través de las redes sociales. Pero es información que no quieren que descubramos o que realmente no quieren que nos enteremos. Así que tenemos que estar muy pendientes de toda esa información que nos rodea. Seguimos barajando y vamos a ver a dónde nos lleva nuestro tarot de Marsella. Así que muy atentos a ver a dónde nos lleva y qué es lo que nos van a dar. Sobre la política española, sobre la Unión Europea y sobre Puigdemont. Mirar sobre todo el corte para las personas que entendéis de tarot. Quiero que veáis el corte y quiero que me habléis, que me escribáis en digamos ahí en los mensajes y tengáis vuestra propia conversación o vuestra propia descripción de vuestras cartas. Sí que me gustaría que seáis personas que tengáis contenido en YouTube, que critiquéis a una persona con nombres que no son reales simplemente por hacer daño, pues la verdad que eso es que me da igual. Es decir, que os lo digo que me entra por un oído y me sale por el otro. Pero si no sois personas y sois personas que tenéis vuestro canal de YouTube y queréis de alguna manera interpretar solamente en la política española cómo está esta situación con la torre y el emperador invertido. Ya de por sí la torre habla de la caída, la ruptura, la crisis de un presidente, la crisis o la caída de un presidente, ya que tenemos aquí el emperador invertido. El emperador invertido es la avaricia total, el ego, el afán de no quererse mover de su sitio, el afán de no querer salir de donde está. Pues yo creo que eso no tiene nada que ver con lo que pueda pasar, pero bueno, vamos a mirar. A ver, la primera carta que nos sale son la carta de los enamorados. El hecho de que haya aquí la carta de los enamorados, digamos, como en todo lo que tiene que ver con los temas políticos, habrá dudas, habrá conversaciones, tiene que haber dilemas, tiene que hablar con el signo de Géminis. Y dicen que hay una situación que se libera, es decir, un acuerdo que quedará liberado, un acuerdo que de alguna manera puede ser liberado y no atado, puede ser un acuerdo de algo que se
pedía y no llega a darse como se tiene que dar. Pero esto que va a traer muchos conflictos y va a traer la desunión de los partidos políticos. Bueno, si hablamos de la desunión de los partidos políticos que nos marcarían el enfado, el no hablar, el intentar callarse, yo me iría más. Ahora mismo los partidos que más están apoyando al gobierno español ahora mismo sería todo lo que tiene que ver con Puigdemont, como estábamos hablando, ya que Puigdemont va a ser traicionado por nuestro presidente Pedro Sánchez, ya que todo lo que le ha ofrecido y todo lo que le ha dicho no será legal. Aunque la amnistía es algo que está realmente peleándose y es algo que sale a la luz, porque es una ley que sale a la luz, pero sale a la ley, digamos, la ley sale a la luz con unas condiciones totalmente diferentes a las que realmente ellos quieren. No tiene nada que ver con lo que el partido político o con lo que Cataluña pide a lo que le van a dar. Eso es lo que va a traer, es un desacuerdo totalmente grande con Pedro Sánchez, ya que el mago nos traería esa parte de la manipulación, los conflictos, la traición, el aislamiento, el sortar, el tener una situación tóxica sobre esos acuerdos. Es decir, que realmente aquí hablan de que el apoyo que están dando será roto, se cae. También nos indican esa separación y nos indican la envidia. La envidia por alcanzar el poder. La carta del sol invertido es te piso, te hago daño continuamente y al final lo que estoy creando es una situación conflictiva en oculto, porque hay mucha paciencia, hay mucha calma, hay cosas que están ahí guardadas que van a provocar una caída política importante justo en este mes. Justo dentro de 2 semanas habrá una caída política, un conflicto en el Congreso de los Diputados bastante importante, que eso provocará mucha alteración, mucho nerviosismo, mucho tener que contestar el presidente, quererse quitar de en medio porque no va a saber cómo contestar, ya que no tendrá fuerza para seguir gobernando. Al no tener esa fuerza para seguir gobernando, indican todos los movimientos que se tienen que acelerar, ya que el planteamiento de marcharse, de repetir, en este caso, unas elecciones, dicen que su marcha puede darse a lo largo de 7 meses y ya no más. Mientras intenta retrasar todo el tiempo o mientras quiere que pase tiempo, al final esta caída es inminente. Será muy pronto. Puigdemont será descubierto, lo cual me dicen aquí de una forma un tanto negativa, lo cual Puigdemont se va a decepcionar mucho, se va a desilusionar mucho porque no va a conseguir la presidencia del gobierno. Es decir, el ser presidente de Cataluña, yo con esta carta, si me soy sincera o me lo veis en los comentarios, vais a darse cuenta que Puigdemont no va a conseguir, se aferra sobre todo al poder, pero la decepción será tremenda, no va a conseguir ese poder que él quiere llegar ahí. Aún así, se aferra a su pasado, evidentemente. El loco invertido es como que tiene objetivos del pasado que se aferra y que quieren mantenerse. Pero el sumo sacerdote trae como algo nuevo sobre un nuevo gobierno dentro de Cataluña, porque nos hablaría de que traería un nuevo gobierno en Cataluña, pero aunque traiga un nuevo gobierno en Cataluña, los problemas ya los arrastra, porque sí que nos dicen que arrastra esos problemas y que muestran sobre todo gobernantes dentro de Cataluña una mujer o que realmente sea alguien que sepa actuar y que sepa hacer las cosas. Pero la caída, como bien dicen, tiene que ver con nuestro presidente y Puigdemont. Entre ellos habrá un conflicto bastante duro, ya que Puigdemont cruza la frontera. Lo veremos en España, sí. Será el foco de todas las cámaras en este mes. Será el momento donde él pone ese pie, aunque ese pie en España, pero aunque ya tenemos que ser conscientes que ya ese pie lo ha puesto más de una vez y que no ha sido pillado como realmente están buscando pillarlo, porque aunque el presidente dice que va a intentar que sea protegido por todos los medios para agarrarse a esa ley, mirar si analizamos esta torre con la muerte invertida y el emperador invertido, estas cartas, es como no va a llegar al poder, pero podría entrar en prisión. Podría entrar en prisión, podría llegar a tener ese conflicto que realmente tiene.
El presidente ahora mismo atraviesa por un momento político decepcionante. Se ha volcado mucho en querer marcar sobre todo todas las líneas para todo el mundo, el querer estar ahí siempre sea a costa de quien sea, pero a costa de los españoles creo que no tenemos que mantener todo esto a costa de los españoles porque hay detrás su equipo de gobierno que ya no está protegiéndole, que ya no está apoyándole, que ya se está, esa mazorca de maíz se está rompiendo y ya no tiene los apoyos. El Feijó, que también lo tenemos al frente y que también está ahí intentando meter la cabeza y que intenta ser también un presidente, tampoco lo veo. También me comentáis mucho sobre Ayuso, me comentáis mucho sobre las Díaz, que por cierto voy a hablar de del apellido Díaz, porque hay tantas mujeres en la política que se apellidan Díaz, y eso es cierto, y lo tenemos que valorar. Y tenemos que entender que es un mes que de cara a la segunda semana, ese conflicto en el Congreso de los Diputados sí que seremos conocedores de lo que va a ocurrir, y para mí, según por lo que tengo en estas cartas, se puede caer el apoyo político que tiene para mantenerse en el gobierno será totalmente desunido, se caerá. Y Puigdemont cruzará la frontera para intentar alcanzar esa presidencia de Cataluña. Yo no veo que él alcance la presidencia de Cataluña, no lo veo alcanzando ese propósito que ya en un pasado él tuvo, porque veo mucha decaída, muchos temas que están ahí por medio y veo que al final esa ley de amnistía no lo va a proteger como realmente él espera. Vamos a preguntar por último qué va a pasar con la Unión Europea, ya que se ve y se avecinan los conflictos políticos por el apoyo también que los gobiernos, que el gobierno europeo está apoyando todo lo que es, pues ese apoyo, no voy a decir la palabra, porque en el momento que decimos esa palabra automáticamente los vídeos quedan totalmente restringidos. Así que vamos a ver a dónde va ese apoyo a esos dos países que están en conflicto y qué es lo que va a ocurrir, porque ya hablan de que esto puede ser como un tercer momento mundial que no queremos que suceda, porque al fin y al cabo no queremos que eso pase, y menos en Europa, y más como estamos. La emperatriz invertida para mí es una carta donde nos habla sobre todo pérdida de poder, pero la emperatriz invertida es como me obsesiono por algo continuamente y estoy detrás porque necesito justicia. Sobre todo busco justicia. Si actualmente tenemos presidenta en ese gobierno europeo, es como que esa presidenta se pueda caer. Marcan aquí que esto puede estar relacionado con las elecciones europeas, que es cierto que las tenemos ahora mismo en puerta. La primera carta que marca es la torre, es decir, hay un cambio en la Unión Europea debido a que hay una caída. Esa caída puede ser una crisis de la persona que esté llevando ahora mismo toda la parte europea. Sí que nos indica un poco escuchar, es como que no escuchan las situaciones que se están dando o que no se está valorando realmente lo que hay, porque hablan de las traiciones sobre los problemas y los conflictos que hay entre los países, porque ya no tenemos en conflicto dos países, tenemos cinco países en conflicto porque el quinto lo tenemos en puerta de entrar. A pesar de todo, tenemos la estrella. Esto es todo lo que tiene que ver con el dinero, la economía, la abundancia de la Unión Europea, que marcan aquí como que vuelva a invertir. El hecho de que vuelva a invertir en ese país o en esos países para ayudar a conseguir esa independencia dentro de ese país provoca sobre todo esa parte, porque marcan el compromiso de llegar a firmar un acuerdo que va a traer muchos problemas con el diablo, porque aparte de que traería muchos conflictos, aparte nos traería muchos problemas económicos a España, ya que el gobierno traerá esos problemas, el gobierno europeo traerá muchos problemas económicos a toda Europa por esa ayuda que van a dar, lo cual sería la pérdida total del poder. Cuando hablamos de la pérdida total del poder, hablan de la luna. La luna tiene que ver mucho con la investigación, tiene que ver mucho con las cosas ocultas, con la parte interna, con la parte del mar, porque hablan de cosas a través del mar o algo o acontecimientos a raíz del mar, lo cual esta suma invertida es la traición pura y dura, donde estamos realmente pendientes de lo que va a suceder. La suma invertida es
tú tranquilo, que yo cuando menos te lo esperes te lo voy a soltar todo y te lo voy a jugar, te lo voy a hacer de forma aislada. Va a ser como un aislamiento, un país va a aislar a otro país, lo cual una vez que aísla ese país provocará una masacre de muertos bastante importante, provocará una situación bastante negativa entre ese otro país que no tiene nada que ver y esto es cuando realmente se genera el conflicto en la Unión Europea porque tocará a otro país, que no serán esos dos países que ahora mismo están en conflicto, sino un tercer país que acaba de entrar en la Unión Europea. Eso provocará sobre todo mucha alteración, pensar mucho, analizar mucho esto, nos hemos equivocado, porque el loco invertido, ¿qué hemos firmado? ¿Qué hemos hecho? Nos hemos equivocado con meter en la Unión Europea a este país, ya que ahora mismo este país puede ser atacado de alguna manera. Sí que nos dicen que a pesar de que la Unión Europea les va a costar mucho de que el mundo se libere de todas estas circunstancias, es decir, que la Unión Europea no se va a liberar de todos los acontecimientos que le rodean, y sí que muestran aquí la manipulación y el enfado de un presidente, de un partido o de un gobierno o de un país en el cual está haciendo las cosas de una forma en la que está derrumbando edificios y está haciendo las cosas mal. Por lo cual su rabia, su ego será mayor, tendrá muchos pensamientos y tendrá mucha fuerza, es decir, como reírse, como pensar realmente que no hay acuerdos. No quiero un acuerdo, no quiero nada, simplemente quiero la victoria, quiero el poder y quiero brillar. Ya esta persona es algo personal, donde busca el avance de sus tropas, donde busca conseguir su objetivo y donde busca sobre todo legalizar o ampliar todo lo que tiene que ver con su país para llegar a conseguir poder en la mayoría, como antiguamente, hace muchos años, hubo ese poder y esa parte mundial que generó tantos fallecidos en el mundo. Esperemos que nuestros guías espirituales y que Dios nos ayude, pero mi guía espiritual de luz se comunica y os dice realmente que tengamos calma, que no pongamos esos pensamientos de forma negativa y que intentemos mandar luz a todas esas personas que ahora mismo sufren la pérdida de sus familiares y de todo lo que les rodea. Un besito muy grande y hasta el próximo vídeo.